Imagina acabar con el hambre y la pobreza. Imagina que todos saben leer y escribir. Imagina la igualdad entre hombres y mujeres. Imagina a niños jugando. Imagina a sus madres con plena salud. Imagina vivir sin enfermedades. Imagina un medio ambiente saludable y vivienda digna para todos. Imagina el mundo entero ayudando a alcanzar estos objetivos. Si podemos imaginarlo, entre todos podemos lograrlo. La ONU y México avanzan hacia los objetivos de desarrollo del milenio. En el año 2000, Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, reunió en la ONU a 189 países que firmaron la Declaración del Milenio y se comprometieron con el cumplimiento de los 8 objetivos de desarrollo: reducir la pobreza a la mitad, educación primaria para todos, promover la igualdad entre los sexos, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, detener el SIDA y otras enfermedades, agua potable para todo el mundo, fomentar una asociación mundial para el desarrollo, y todo antes del 2015, y para eso piden más dinero, dinero y dinero. Han pasado 5 años y aún hay pobreza, y lo peor es que ha empeorado. Entonces se reúnen los 8 países más ricos del mundo para ver qué han hecho mal y solucionarlo, pero yo no me lo creo, así que decido hacer este documental, con ánimo de lucro. Decido irme a Nicaragua, uno de los países con más ONGs y pobres de Latinoamérica. Llegamos a Nicaragua. Mary, la chica que me acompaña en el viaje, ha contactado con una ONG que nos invita a visitar el pueblo de San Nicolás y a dormir en la casa de un nicaragüense. En el aeropuerto nos espera Lesh, el chico que nos guiará hasta el pueblo. En el viaje compartimos camión con más nicaragüenses. Son gente muy hospitalaria y tranquila, aunque en la conducción son un caos y muy estresantes. Los nicaragüenses nos hablaron de la política, estaban decepcionados con sus gobernantes. Pero entonces nosotros, ¿en qué les podemos ayudar? No somos políticos. ¿Cómo nos van a recibir en el pueblo? Hola, soy Juan de la Cruz Sala. Vale, pues me tengo que hospedar aquí. Ah, claro, pase adelante, dentren. Hola, buenos días. Aquí están mi esposa, un hijo mío, otro hijo que está allí. Aquí donde dan a bañar. Esta casa no tenía nada que ver con las casas de mi país. Esta familia vivía con menos de lo que podría vivir yo, pero lo peor es que vivían sin agua para beber. Agua para tomar no hay, el alcalde nunca la quiso poner. ¿Y por qué? Porque no quiso. Falta de inteligencia para él. Sí. Unos hermanos de catalanes vinieron y iban a poner el proyecto, iban a dar una plata los iban a ayudar pues, y él no dio pase al agua. Pero si no tenía que poner dinero tampoco, ¿cómo es? Es que el problema es que como eso es lo que son proyectos como agua, como carretera, como adoquinado y todo eso es por parte de la alcaldía. Y como él lo que quería era financiarla a él, cobrar la agua. Entonces por eso no dio pase. Sí, para echárselo a la bolsa. Por eso fue que no dio pase. Y así como yo se lo digo, así se lo puede decir todo el pueblo también. El alcalde nunca se propuso pues por poner los aguas aquí en San Nicolás. Vino una ayuda, ¿verdad?, de otro país, de España, pero el alcalde no quiso dar una firma que se le pedía, un aval, y por eso perdimos el proyecto y el pueblo está sin agua. A ver si se puede arreglar este problema con el agua, porque como el alcalde no ha dado pase. Él no dio pase a ninguno de los proyectos de agua. Intentamos con la colaboración española de poner el sistema de agua potable en San Nicolás. Nosotros fuimos a la oficina de la alcaldía con los españoles para hablar con ellos. Hablamos y ellos dijeron que estaban de acuerdo que se pusiera el agua, pero que le dieran los reales a ellos para instalar el agua. Entonces un español le dijo, bueno,
Nosotros podemos hacerlo, pero necesitamos ver sus auditorías, cómo van sus estados financieros. Y el alcalde dijo que no, porque él lo que quería es que le dieran los reales a él. Esa situación era injusta, así que decidimos unirnos para ir a ver al alcalde y que nos explicara en persona por qué lo hizo. Pero la realidad fue que no nos quiso atender. Parece que los políticos ignoran a las multitudes. Nos contaron que su casa era diferente a las demás. Nos contaron que se aprovechó de ser el alcalde para lucrarse. Cuando llegamos a su casa nos dimos cuenta de qué le diferenciaba del resto del pueblo. ¿Visteis la diferencia? Ella seguro que sí. Como no nos atendieron, tal como vinimos nos fuimos. Y muy cerca de allí descubrimos la realidad. Los niños tenían que ir a buscar el agua potable que salía de un riachuelo. Pero al final encontramos al alcalde. Señor alcalde, perdone, queríamos hacerle unas preguntas sobre el agua. Pero, señor alcalde, no se vaya, por favor. Será un momento. Pero alcalde... Vaya, ¿serán todos los políticos igual? La causa de la pobreza viene relacionada por el sistema económico que se está llevando adelante, por la política que en Nicaragua es destructiva, es una industria que está enriqueciendo a un grupo de políticos corruptos que están destruyendo al país. El papel principal del gobierno es promover el desarrollo, es dar herramientas a la sociedad para promover el desarrollo y mejorar el nivel de vida. Desgraciadamente, las políticas de gobierno o las políticas de desarrollo en municipios como este no se ven. Pero imaginemos la gran ceremonia de Bush que hubo ahorita, solo con el costo que hizo en la ceremonia, ¿cuántos hospitales hubiéramos hecho? El papel de las ONG ha sido un papel auxiliador, es decir, auxiliador en el sentido que ha venido a satisfacer, ha venido a cubrir ese bache que el gobierno deja de cumplir y que debería hacerlo por obligación. Al día siguiente decidimos visitar a una niña que habíamos apadrinado desde España. Traíamos juguetes, aunque nos dijeron que no era recomendable hacerles regalos porque si no los vecinos se podrían sentir molestos. La ONG se llama Ayuda en Acción y es muy famosa en España. Tenía un equipo muy bien organizado que nos vino a buscar en un 4x4. Nos invitaron a comer en un restaurante y nos dieron una visita por el pueblo de Boaco. Todo eso por pagar 18 euros al mes. Al fin conocimos a nuestra niña. Hola. Ahí está. ¿Quién es Cristina del Carmen? Esta es la Cristina. Hola, guapa. Conocimos a la abuela, al hermano, a la hermana y al perro. Les enseñamos fotografías de nuestras familias, les dimos los juguetes, los bolígrafos, uno para cada uno para que pudieran escribir, y les enseñamos a jugar al parchís. Sonreír, aquí, mirad aquí. Bravo. La mayoría de las ONG trabajan por un grupo reducido para enriquecimiento de ellos y que no llega la ayuda no llega al pobre. A niveles de la cooperación institucionalizada hay una situación de corrupción. En grandes coches, en grandes viajes, en grandes comidas, ahí se diluye la gran riqueza y no baja al pobre. Son pequeños proyectos que al final de cuentas los recursos vienen a quedar en la bolsa de los funcionarios que lo coordinan. Las personas que están fuera, que quieren ayudarnos a nuestros hijos,
se deben de poner a pensar que nos están ayudando y que yo quiero que sepan que eso no es así. La gente parece no estar contenta con las ONGs. Ayuda en Acción nos pareció legal. A lo mejor se nos escapó algún detalle. La verdad es que Nicaragua es el segundo país de Latinoamérica que tiene más ONGs al año, más de 500, y aún así cada año es más pobre. Además, en Nicaragua el 35% de la población es analfabeta, por lo que muchas ayudas de los países ricos van destinadas a construir escuelas. Quisimos ir a verlas, pero los profesores estaban en huelga. Se manifestaban porque el sueldo era muy bajo, tanto que no les llega para alimentar a un hijo. Las ayudas pueden hacer muchas escuelas, pero sin profesores no sirven para nada. Aún así, había otra opción. Una ONG levantada por un nicaragüense, Orlando Pineda, que apuesta por la educación para erradicar la pobreza. Su propuesta es formar a ciudadanos como profesores para que en su tiempo libre impartan clases a sus vecinos. El problema es que a los vecinos se les tiene que convencer para ir a clase. Para eso se necesita que un extranjero de un país rico esté al lado del profesor, porque si no los futuros alumnos deciden no ir a clase. Buenas. ¿Cómo está, Yanina? Bien. Te venimos a decir que si querés aprender a leer, porque está un proyecto ahorita de alfabetización, para ver que si querés aprender y meterte en este proyecto. En este momento duda, porque tiene vergüenza de ir a la escuela, pero entonces el extranjero hace su función. Es muy importante aprender a ver y escribir. Por ejemplo, si va al médico y le dan una receta, no sabrá leerla usted. Aprendiendo a ver y escribir se le abren unas perspectivas. Sí, pero ¿cuáles son las perspectivas? Si yo le enseño a leer a Juan, a la María, a Nacho, a Pedro, ese hombre va a cuidar los ríos, va a cuidar la naturaleza. Entonces no vamos a tener los calores que tenemos ahora. Si yo le ayudo a la María a leer, va a saber leer salud, va a saber leer producción, va a saber leer el mundo. Entonces la tierra no va a ser maltratada. Entonces habrá una armonía en los ríos, en las plantas, en el verde, en el aire, en la frescura, con los animales, con las personas y con la naturaleza misma. Y allí estaban los tres estudiantes. Apodamos el grupo como los emprendedores del saber. Tienen que tener paciencia, ir aprendiendo poquito a poquito. Pero fuera había un niño que no habíamos conseguido convencer para estudiar. ¿Cómo se llama? Marcos, ¿no? Marcos. Tenemos la I, tenemos la O y tenemos la U. Las vocales se componen de 5 letras. Vení, hombre, entra, no tengas pena. Vení para que empecé con ellos igual. Cuando sepas leer te van a hacer un gran pachangón. Esta casa unas horas al día se convierte en escuela, donde una mujer sin conocimientos de profesora va a enseñar a leer a sus vecinos, con la ayuda de su hija y de su sobrina. ¿Así es como se cumplen los objetivos del milenio? ¿Así es como tenemos que aprender a leer? Nuestros pueblos están ciegos por no saber qué cosa es O, qué cosa es I, qué cosa es 1.000 millones de mujeres y hombres, y especialmente muchachas de 14, 15, no saben escribir la palabra amor, no saben escribir la palabra paz. Y hablamos en el mundo de paz, y hablamos de democracia, pero 1.000 millones no saben escribir la palabra democracia. Entonces, ¿de qué respeto a los derechos humanos estamos hablando en el mundo? ¿Y de qué respeto hacia la tierra? Por los grandes foros de Río Janeiro, donde se reúnen y discuten a favor de amar la tierra, pero no le enseñan a leer a los seres humanos para que respetemos la naturaleza y tenemos que violentarla muchas veces por hambre. Es inclusive atentar contra la paz del mundo. ¿Y dónde vio él la
manera de vestir. Por la tele. Estos niños visten como norteamericanos. Dicen que la televisión es de donde han aprendido a vestirse con esta ropa. Parece que la televisión enseña más que la escuela, así que decidí irme a ver qué más enseñaba la televisión. Desde Managua, capital de la República de Nicaragua, en el mismo centro de América, Canal 2. Allí me encontré con dos tipos de telediarios. Esto es TV Noticias al mediodía. Gracias por estar con nosotros. Un sistema de noticias que se llama TV Noticias, que se dedica a la noticia bien presentada, bien elaborada desde el punto de vista periodístico. Y este otro. Advertencia. Este programa puede contener imágenes o lenguaje no apto para menores. Y en dos diferentes puntos de la capital, la policía capturó a dos sujetos, uno porque supuestamente se acababa de robar una moto y otro porque se metió a una casa a robar una llanta de bicicleta. Veamos estas y otras noticias en minutos. En las imágenes de estos noticieros usted puede ver personas apuñaladas o alguien que está muriéndose y son expuestas ante las cámaras, a una persona a quien decapitaron o a alguien a quien le dieron un tiro. En nuestro país ahora está priorizándose el espectáculo en vez de la solución a los problemas. En este momento ya hay 3 canales que sus principales espacios de noticias son de este tipo de noticias, de sucesos, de violencia, de amarillismo. Y la verdad es que esto es un fenómeno que se está dando porque en las encuestas de los últimos años se ha visto de que hay mucho más demanda de audiencia para este tipo de noticias. La forma de hacer noticias de Canal 2 en este nuevo noticiero 2222 abrió un debate. El debate ha llegado a tener tal impacto que en el Congreso de Nicaragua, en la Asamblea Nacional, ya se está discutiendo este tema. El derecho de informar es una responsabilidad social. Nosotros hicimos una encuesta en la universidad en el mes de noviembre y el 38% de los ciudadanos a quienes le hicimos la pregunta directamente, entre una serie de preguntas, ¿a usted le gustan las imágenes violentas y sangrientas? El 38% dijo que sí. Y la siguiente pregunta que nos haríamos nosotros, el análisis de esa encuesta es, ¿y en qué contribuye al desarrollo de la nación presentar violencia y sangre en los medios de comunicación? Que esos 38% que le gusta ver sangre, que le gusta ver violación, que le gusta ver a las familias de otros ciudadanos nicaragüenses en ese estado, si le gustaría ver a su madre, a su padre, a su hija o a su hijo. Yo creo que no. Pero sí le despertás el morbo para ver al vecino. Entonces eso es lo que no se debe de invitar, creo yo, porque no estaríamos contribuyendo con la educación. Una sociedad llega a ser lo que ve en la televisión. Porque aquí no estamos hablando de libertad de expresión ni libertad de prensa. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de las responsabilidades que tenemos los medios y que tienen los medios de ser constructivos. Y lo estoy diciendo como algo de reflexión para todos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los medios de comunicación para crear ese balance entre los intereses como negocio y los compromisos que tenemos como medios de comunicación? Y el problema es que ninguno de los medios queremos dar un paso atrás. Ninguno queremos dar un paso atrás, porque eso significa rating, eso significa cliente, eso significa negocio. ¿Qué deber de los medios de comunicación? Promover, divulgar y defender los derechos humanos. Espero que hayáis escuchado y que no hayáis cogido el móvil como ellos. En fin, apaga y vámonos. Me volví para casa.
Barcelona. Allí me volví a encontrar con el cambio constante, las multitudes de gente, el estrés, el no parar, el no tener tiempo para hablar con nadie, trabajo y más trabajo, y no tienes tiempo de pensar en tu entorno, controlado con una aparente seguridad que nos vigila en todo momento, mientras la vida se repite una y otra vez a la misma velocidad, sin ser consciente de dónde vamos, siempre atrapados en el tiempo. Sin darnos cuenta de la realidad del mundo. Yo también me preocupaba por dar, porque pobrecito, en la vida aprendí de que no se trata de pobrecito, sino que se trata de enseñarle a leer para que él pueda salir de la pobreza por sí solo. A l'edat que tinc, jo tinc 72 anys, no puc pas tenir una feina, començant per aquí, que no tinc cap més alternativa, per poder aguantar la meva casa i la meva família, d'haver d'estar d'aquí, o sigui que ja quasi és una obligació que tinc. I si no ho faig això, no tinc altra cosa que fer. Que n'hi ha que podrien treballar i no volen treballar, això sí. Ja entenc que hi ha de tot, hi ha qui ho necessita i hi ha qui no. Vaig estar treballant quasi tota la meva vida. Era camioner, ja t'ho he dit, era camioner. Treballava en un camió i van venir els pagos, les revisions i vaig haver de plegar. Vaig posar una parada per prendre les coses perquè no em deixaven vendre i em vaig posar aquí i aquí estic. I aquí estaré fins que em mori. O fins que aguanti. Això és la veritat. Que sí, que és necessari que la gent ajudi, esclar que sí. ¿Cómo vamos a solucionar la pobreza del tercer mundo si no sabemos solucionar la de nuestro país? ¿Serán los políticos iguales que los de Nicaragua? Si una parella de gais o de lesbianes li demana que els casi, què els diràs? Bueno, jo això ho tinc molt clar. Una parella de lesbianes o una parella de gais em demanen per constituir matrimoni al meu ajuntament, jo els diré que no, rotundament. A mi m'agradaria que em diguessin per què han constituït aquestes botes de gais. Per mi un gai és una persona que neix tarada. Hubieron manifestaciones contra los derechos de los homosexuales, seguidas por 18 obispos de la Iglesia. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. La Iglesia Católica acudirá a la manifestación contra el matrimonio homosexual porque estamos en una situación única en la historia de la humanidad. Para el prelado, en los 2000 años de existencia de la Iglesia Católica, nunca se ha encontrado con algo parecido. Entonces, ¿no es mucho peor que los niños no tengan agua potable en sus casas? Cristina del Carmen, su abuela, su hermano, su hermana y su familia que viven con menos de $1 al día, o María del Carmen, Antonio César y Yasmina Ángeles que no tienen unos profesores ni una escuela para estudiar, o todos los genocidios que han habido en el mundo. Señores de la Iglesia, ¿no es todo esto mucho peor? Pues parece que no, porque en la manifestación contra la pobreza estuvo un solo obispo. A diferencia de lo ocurrido en la manifestación de la semana pasada contra la ley que permitirá los matrimonios entre homosexuales, que contó con el apoyo entusiasta y la asistencia de 18 obispos. A diferencia de un solo obispo contra la pobreza. Entonces quise ver cómo iba la educación del país. Hasta el momento todo iba mal. ¿La educación también iba mal? Espiral de violencia juvenil, navajazos entre escolares. Una alumna de 14 años de Manlleu secciona el dedo de una profesora tras ser castigada. Profesores experimentados lamentan la pérdida de respeto en la relación entre alumno y docente. Esto no es un suceso aislado. Cuando veo el panorama que tenemos me desmoralizo. En las aulas está nuestro futuro, pero la gente que las conocemos por dentro nos preguntamos qué futuro nos espera. Vamos a peor, apunta otra profesora con 25 años de experiencia. A lo mejor la televisión también iba mal. Cuando encendí el televisor me quedé boquiabierto.
enamorar a Conrad porque no soy el tipo de mujer. ¿Se cree que porque la mujer enseñemos vamos a apoyar? Estás equivocado, pero así. El puto machismo y el puto feminismo. Evidentemente lo que está sucediendo con los medios de comunicación es que les está importando más la venta que la formación misma. Pero lo peor es cómo se manipulan las imágenes. ¿Os acordáis de la niña de Ayuda en Acción? No os conté toda la verdad. A ver si se conoce. A ver si sabe quién es esta niña. A ver, ¿quién sea? ¿Quién es esta niña? A ver, no lo conoce. ¿No es usted? ¿Por qué no? ¿No es usted? O sea, con la niña que hemos ido a ver, la foto no coincidía con la chica. Ah, sí. Esta es la foto de la niña que íbamos a ver y esta es la foto que teníamos de ella. No se parece. Sí, no se parece. De 5 años pueden ingresar al preescolar. Ella no lo quiere agarrar el profesor, dice que está muy chiquito, dice. Cristina del Carmen tenía 5 años. En esa comunidad no hay preescolar. Entonces ella se va a saltar el curso y va a primer grado. Seguramente. Pero se puede saltar un curso. Va a llevar de mucha deficiencia. Sí, claro. O sea, lo ideal es que vayan todos sus cursos normales, ¿verdad? Pero eso sucede en las comunidades realmente. Siempre están con la duda. ¿Llegará al niño? ¿Llegará al niño esta ayuda que yo voy a enviar? Jordi Rach, cooperante desde 1986, en su libro El espejismo humanitario, escribe: La Acción Solidaria, despojada de su halo benefactor, es una empresa más con intereses propios y un poder económico nada despreciable, sujeto a la ley de la oferta y la demanda, hechos que la hacen vulnerable a la manipulación política y la corrupción financiera. Hay dirigentes que ven en las ONG una forma de enriquecerse. Otros ven en ellas una oportunidad para aumentar su popularidad y abrillantar el currículo. A la larga, socorrer a los pobres se convierte en una inversión para los ricos. Seres huraños, paranoicos, ambiciosos u holgazanes, el abuso de poder, robo, acoso y corrupción abundan por igual en la industria y la universidad, el sector del comercio y el del transporte, el ejército, la administración, la iglesia y los sindicatos. ¿Por qué habría de ser diferente dentro del ramo caritativo? Una joven ruandesa del público alzó la mano. Si lo pienso con la cabeza, les digo que su asistencia es inútil y que dejen de enviárnosla. Sus limosnas solo nos hacen más dependientes y no remedian nuestros problemas. Si lo pienso con el corazón, les pido que por favor no nos abandonen, que sin ustedes moriremos. Me sentía perdido hasta que un día me llegó un email. ¿Una persona puede cambiar el mundo? Gandhi unió a las personas en favor a la libertad y la no violencia. El 30 de enero el mundo celebra el Día de la Paz en su recuerdo. Hitler unió a las personas en favor a la violencia empezando la Segunda Guerra Mundial, matando a 6 millones de seres humanos y empobreciendo gran parte de Europa. ¿Qué les diferencia? La inteligencia, no. La raza, no. La actitud de las personas hace la diferencia. Un estudio muestra que las personas que crean un entorno feliz y rico siguen las siguientes actitudes. Moral como principio básico, orden y limpieza, empatía, honradez, solidaridad, puntualidad, amor al trabajo, responsabilidad, respeto a la ley y reglamentos, respeto por el derecho de los demás y afán por el ahorro y la inversión. En Nicaragua, España y el resto del mundo, solo una mínima parte de la población sigue estas actitudes en su vida diaria. Cambia la actitud y cambiarás el mundo. ¿Pero no era el dinero lo que cambiaba al mundo? O al menos eso es lo que nos hacen creer los más ricos del planeta. La verdad es que Marcos puede tener escuelas, pero si no quiere estudiar, el dinero no le enseñará a hacerlo. A lo mejor si tenemos actitud para escuchar, entonces los alcaldes serían más tolerantes. Y a lo mejor si las televisiones fueran menos destructivas y más formativas, los niños se respetarían. Y si aceptamos nuestros errores y los corregimos, hasta puede ser que entonces podamos entender a Juan para ayudarle. Y así enseñar a Marcos que estudiar es bueno para él y para todos. Y conseguiremos cumplir los 8 objetivos del milenio. Y si tenemos suerte, la Iglesia aprenderá a aceptar el preservativo para que en África no haya 25 millones de personas muertas de SIDA. O lo mejor es dejar de creer en la religión y creer en nosotros mismos. Y entonces seguramente seremos libres para descubrir, divertirnos y reírnos de la vida viendo lo que no veíamos
y aprendiendo a vivir con la tierra. A lo mejor estoy imaginando, pero por si acaso no quiero ser el último en cambiar la actitud. Vienen ya días de amar la casa que habitas, días de amar la tierra vegetal, flor y animal. Vienen ya ríos con agua sin envenenar, agua que beben los que tienen sed, igual que usted. Vienen ya bosques, pulmones de la gran ciudad, selvas que aroman en la oscuridad, noches de paz que hacía falta la humanidad. No es natural que en el planeta tanto ande mal, que el hombre agreda al hombre, que el hombre agreda al animal, al vegetal. Yeah, yeah, yeah. Se oyen ya loras gritando a gran velocidad, niños jugando con felicidad. Vuelvo a suenar. Pasan ya cosas que alegran a la humanidad, aires que huelen como a Navidad, en igualdad que hacía falta